buenos meses y muchos buenos años por delante. Vamos a resolver muchos problemas. Nos está yendo muy bien con el tema de Rusia y Ucrania. El presidente Zelensky nos visitará el viernes, ya está confirmado. Vamos a firmar un acuerdo muy importante. Quiero agradecerle a Howard y a Scott por la labor que han hecho para lograrlo. Un trabajo excepcional. Será un acuerdo sobre tierras raras y en otros aspectos. Estamos hablando de unos 350.000 millones de dólares. Europa tiene 100.000 millones de dólares. Es una gran diferencia, casi 3 veces más. Es algo muy importante. Pero también tenemos un océano vasto que nos separa a nosotros. Europa está más cerca. Así que es hora de que quizá Europa haga más de lo que han hecho. El gobierno anterior nos puso en muy mala posición, pero no hemos podido lograr un acuerdo. Vamos a recuperar nuestro dinero y haremos dinero en el futuro para beneficio de los contribuyentes. Los contribuyentes no tienen por qué cargar con estas cuentas y menos aún pagar más de lo que pagan los europeos. Estamos satisfechos. Y creo que muy importante es que podremos llegar a un acuerdo. También podremos llegar a un acuerdo con Rusia y Ucrania para que cese la matanza de jóvenes rusos y ucranianos y los civiles en las distintas comunidades. Pensamos que es un gran logro porque esto no iba por falla en la señal de origen. Quisiera que Scott y algunos de ustedes nos dijeran algunas palabras. Este es un caballero que está progresando. Ustedes lo conocen y tendremos una plegaria. Gracias, señor presidente. Padre, te agradecemos por este maravilloso privilegio de estar en tu presencia. Te agradecemos que nos permitas haber visto este día y que nos des tus bendiciones cada día y te damos gloria y honor. Gracias, Señor, por el presidente Trump, por designarnos. Gracias por encomendarnos esta tarea. Te pedimos, Padre, que le des al presidente y al vicepresidente sabiduría. Señor, ora por todos nuestros colegas aquí reunidos. Oramos para que podamos actuar con claridad y entereza, que podamos servir a la gente del país en todas las entidades, en todas nuestras áreas de responsabilidad y que actuemos en la forma en que tú lo dispones. La Biblia dice que bendita es la nación que honra al Señor. Hoy, Señor, te honramos y te damos las gracias por darnos esta oportunidad de restablecer la fe en el país y ser una bendición para el pueblo de los Estados Unidos. Oramos para que sea glorificado en nuestras conversaciones en el nombre de Jesús. Amén. Buen trabajo, Scott. Lo has hecho antes, ¿no? Scott es un joven maravilloso y nos va a llenar de orgullo. Gracias, señor presidente. Buen trabajo. En poco más de un mes, los cruces ilegales en la frontera han descendido de una manera sin precedentes, más de un 100%. Hemos liberado la energía en Estados Unidos. Pensamos que esto se notará muy pronto. Tenemos gente excepcional trabajando en el área de energía y en otras áreas. Creo que son muy buenos. Y todos los días estamos trabajando para bajar los precios. Falla en la señal de origen. El Departamento de Agricultura tiene una tarea titánica, pero creo que podremos hacer algo al respecto. Creo que la secretaria hará un trabajo excelente en esa posición. Una de las iniciativas más importantes es el Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE, y vamos a recortar miles de millones de dólares, casi $1 billón
esa es la meta. Podremos pensar en aranceles y en un balance de presupuesto, algo de lo que no se había hablado en décadas. Este año o el año que viene creo que estaremos muy cerca de balancear el presupuesto. Esta iniciativa es muy importante. Elon nos acompaña hoy. Danos una sinopsis de lo que está ocurriendo y algunas de las cosas terribles que han encontrado, robo y fraude y desperdicio, como lo llamamos. Hay ciertas cosas que quizá no podremos demostrar, pero es una vergüenza. Así que hemos solicitado que la gente nos confirme que está trabajando. Así que todos aquí apoyamos esta iniciativa. Si alguien tiene algo a lo que se oponga, que lo diga. Pero es importante determinar si esta gente existe, dónde trabajan, para quién trabajan, qué están haciendo, y si trabajan para otras entidades o compañías, mientras les paga el gobierno. Si tienen 2 empleos, deberían tener solo 1. Así que se les preguntan cosas muy sencillas, como ¿qué has hecho recientemente? ¿Pueden responder eso? Yo puedo. Yo les puedo hablar de lo que he hecho en mucho tiempo, más de una semana. En muchos casos no hemos recibido respuesta. Puede ser que la persona no exista o no quiere admitir que trabajan para otra empresa al mismo tiempo que reciben un sueldo del gobierno de los Estados Unidos. Es una situación bastante única, porque hay mucha gente deshonesta que estaba embaucando al país. Mucha gente se aprovechó de distintas circunstancias y no lo vamos a permitir. Así que quisiera, si es posible, que Elon nos hable acerca del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Creo que es muy importante. Creo que hay mucha gente en el país que admira lo que estamos haciendo. Yo fui elegido ganando el voto popular, ganando los estados péndulo, ganando en 2.800 condados contra 500. Piensen en eso, así que tenemos un mandato para hacer esto, y esto es parte de la razón por la que fui elegido. Fui elegido por nuestros planteamientos sobre los impuestos, sobre la frontera, pero especialmente para balancear el presupuesto y volver a encaminar al país. Así que, Elon, si nos puedes explicar dónde estás, qué están haciendo, cuánto hemos recortado, y es un honor que nos acompañes. Él está realmente trabajando muy intensamente y tiene empresas que manejar. Y uno dice, bueno, ¿y cómo haces esto? Él está sacrificando mucho y está recibiendo muchos elogios, pero también muchas críticas. Y es de esperarse, así son las cosas. Así que, Elon, si nos pudieras decir algunas palabras. Gracias, señor presidente. Quisiera dar una pequeña muestra de respaldo. Es un reflejo de lo que estamos haciendo. Muchos sistemas del gobierno son anacrónicos, no se comunican entre sí. Es irónico, pero es así. La meta en general aquí es hacerle frente a una situación insostenible que tiene el país, un déficit de billones de dólares. La deuda nacional excede el presupuesto del Departamento de Defensa. Estamos pagando casi $1 billón en intereses. De seguir por este camino, el país iría de facto a la bancarrota. Esa es la razón por la que estoy aquí. Y me han criticado, he recibido hasta amenazas de muerte. Pero si no se hace esto, el país irá a la bancarrota. Es por eso que esto es necesario. Tocando madera, nosotros podemos encontrar formas de ahorrar, de ajustar el presupuesto, pero
esto solamente se puede hacer con el apoyo de todos los aquí presentes. Quiero agradecerles su respaldo. Realmente lo que estamos haciendo es, siguiendo las instrucciones del presidente, estamos buscando de manera efectiva formas de ahorrar y reducir sustancialmente el gasto dispendioso. Y si ustedes visitan la página doge.com, allí pueden ver línea por línea lo que se está haciendo. Y sí, puede haber errores, nadie es perfecto, pero los errores se corrigen rápidamente. Por ejemplo, con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, hubo algunos programas suspendidos brevemente, pero algunos se reactivaron sin interrupción. Así que lo que hay que hacer aquí es buscar esa reducción sustancial en el déficit. Podríamos ahorrar $4.000 millones por día, pero lo podemos hacer y lo vamos a hacer. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta para Elon, ya que estamos hablando de este tema? Si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar a mí o a Elon. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Musk. Quisiera preguntarle, el presidente decía en Truth Social que los miembros del gabinete estaban todos satisfechos con su labor. ¿Ha escuchado usted algo en contrario? ¿Hay algunos miembros del gabinete que no estén contentos con lo que están haciendo? ¿Y a qué lo atribuye? Bueno, habría que dejar que el gabinete hablara brevemente. Tenemos mucho respeto por Elon y debo decirles que en general la gente está satisfecha. El presidente Trump creo que ha ensamblado el mejor gabinete que hayamos visto, ciertamente. Este es un grupo increíble. Creo que nunca se había visto un gabinete de gente con tanto talento. Es la forma de proceder y cumplir con nuestra misión. Gracias, señor presidente, señor Musk. Casi la mitad de los empleados del gobierno hasta ahora parecen haber respondido a su solicitud. ¿Hay un plazo? ¿Cuándo sería despedida la gente? Sí. Esto lo han visto como una revisión de desempeño, pero en realidad no, simplemente estamos tomándoles el pulso. De eso se trata. Falla de audio en la señal de origen. Queremos determinar si las personas que están en las nóminas del gobierno actualmente están vivas. Eso es lo que estamos haciendo, cotejando a todos estos individuos. Queremos saber si estas personas realmente existen, si están vivas. Y esa es la razón. Esa es la expectativa mínima que tiene el público. Casi 1 millón de empleados han respondido hasta ahora. ¿Significa eso que el resto de los empleados federales corren el riesgo de ser despedidos? Y es de esperarse que los miembros del gabinete sigan las instrucciones que usted publica en X. ¿Es esto voluntario? El presidente me alentaba a actuar con más energía y le dijimos, bueno, pues así será, sí, señor presidente, lo haremos. Yo hago lo que el presidente me pide.
Así que enviamos un correo electrónico a la gente preguntando qué hicieron la semana pasada. Y hemos recibido una respuesta parcial. No se trata de ser injustos ni nada. El correo electrónico simplemente puede ser, mire, he estado trabajando en esto y esto. Eso es suficiente. Es una cuestión de sentido común. ¿Y cuál es la meta? ¿De cuánto es el recorte que quieren hacer? Queremos retener a la gente que está haciendo un trabajo esencial y que lo está haciendo bien. Si un trabajo no es esencial o no se está haciendo bien, entonces esto es una carga para el público. Un momento. Quisiera añadir que de ese millón de personas que no han respondido, Elon, están en una burbuja. Bueno, puede ser que haya gente que no existe. Quizá le estamos pagando a gente que no existe. Recuerde que este grupo recién entró en funciones, pero esa gente está dentro de la burbuja. Quizá algunos ya no existen o tienen otros empleos o se han mudado o no están donde deberían estar. Pueden haber ocurrido muchas cosas. El gobierno de Biden desperdició dinero sin precedentes con la farsa verde y más. Y ustedes lo han visto. Algunas de las cosas que he leído, la gente se sorprende cuando hablamos de 20 millones por aquí y 30 millones por allá. El gasto en programas como programas para financiar circuncisiones, 20 millones de dólares para informar a la gente de tal o cual país sobre otros temas, en fin. En este momento estamos tratando de determinar quiénes son las personas que no han respondido. Hay algunas entidades, por ejemplo, que tienen trabajo confidencial y eso lo entendemos. Habrá que hacer una labor más puntual. Marco y otros secretarios están trabajando en eso. Hoy vamos a pedirles que lancen sus propias iniciativas de eficiencia gubernamental. Hablaba con Lee Selden y creo que él va a recortar un 65% aproximadamente de gente en cuestiones ambientales. Hay gente que no estaba haciendo su trabajo, gente que estaba simplemente siendo obstruccionista. Hay gente que no existe. Creo que habrá un ajuste en el área de educación. Uno recorre Washington y ve por doquier edificios del Departamento de Educación. Esto debería ser manejado por los estados. Creo que el estándar de educación aumentará sustancialmente en el país. Estamos casi al final de la lista. Nosotros gastamos más por estudiante que cualquier otro país del mundo, pero países como Dinamarca, Noruega y Suecia, mire, lamento decirlo, nos vamos a llegar muy bien con China, pero China es un competidor. Y China está en el tope de la lista. Está entre los 10 primeros normalmente. Eso no es una excusa. Somos un país muy grande también. Pero con Biden llegamos al puesto 40 de 40. Por alguna razón estamos al final de la lista. Pasamos de 38 a 39 y llegamos a 40. Así que estamos al final, pero tenemos el costo más alto por estudiante. Eso es inaceptable. Sí, señor presidente, pero ¿cuál es el departamento que más le impresiona hasta el momento? ¿En qué departamento ha encontrado mayor resistencia? Ambas preguntas. Bueno, eres un tipo medio controversial, pero es muy pronto.
estoy muy bien impresionado con el trabajo de todos. En algunos casos, la aprobación fue hace un par de días. Estoy muy satisfecho con la gente seleccionada. A Elon le está yendo muy bien con ciertos grupos. En algunos casos es más fácil. Pero es una situación difícil. Estamos negociando en este momento con Rusia y con Ucrania. Hay otros países participantes. Tenemos que actuar con cuidado. Marco está haciendo ese trabajo. Creo que será algo muy preciso. Estamos recortando la dimensión del gobierno. Tenemos que hacerlo. El gobierno es ineficiente. Hay una burocracia muy abultada. Hay gente que no existe. Vean, por ejemplo, lo que pasa en el Seguro Social. Hay tanta gente en las listas del Seguro Social. Según esas listas, hay gente que tendría hasta 200 años de edad. Y bueno, si se les están emitiendo cheques y alguien está cobrando esos cheques, estamos pensando en situaciones de deshonestidad. Pero, como dijo Elon, él está impresionado con la gente que forma el gabinete, yo también. Es muy pronto para decirlo, pero creo que todos están trabajando en esto. Queremos tener un presupuesto balanceado en poco tiempo, quizá para el año que viene o el año siguiente, o quizá más pronto. Señor presidente, su tema primordial es la frontera. Entendemos que algunos activistas están publicando información personal. ¿Qué van a hacer con los activistas? Muchos de estos activistas lo que están haciendo es ilegal. Y esto se pondrá en manos de la Secretaria de Justicia. Pero también tenemos mucho respaldo de la Patrulla de Fronteras, del Servicio de Inmigración. Han sido increíbles. El liderazgo de la Patrulla de Fronteras ha sido increíble. Y están trabajando muy bien. Y como ustedes saben, lo reportaban esta mañana, hemos logrado récords con el número más bajo de cruces de inmigrantes ilegales al país. Es el punto más bajo en más de 50 años. Y con el desastre que heredamos, hicimos todo esto en semanas. Recuerden que estaba viniendo gente que venía de cárceles, de manicomios, pandilleros y narcotraficantes. Venía gente de todo tipo y no solo de Sudamérica, de todas partes del mundo. Así que lo que ha hecho Christie, Tom Holman ha hecho una labor excepcional. Hemos establecido récords. Y sí, queremos gente que venga al país, pero queremos que vengan legalmente. Quiero que eso quede claro. Queremos inmigrantes, pero queremos que vengan legalmente. Como seguimiento, señor presidente, en cuanto a esta idea que usted planteó ayer de la tarjeta dorada, la pregunta es, ¿eso es todo reflejo de una perspectiva suya, que el sistema de inmigración no ha sido monetizado como debiera? No es cuestión de monetizarlo, sino de manejarlo apropiadamente. Yo he recibido llamadas de compañías, por ejemplo, que quieren contratar a la persona más brillante de una promoción en India o China o Japón, de múltiples lugares. Y esta gente va a Harvard, a Wharton, a Yale, y se han graduado en el tope de sus clases. Y les presentan una oferta de trabajo, pero tienen que rescindirla porque no saben si esa persona se puede quedar. Yo quiero que estas personas se puedan quedar. Estas compañías pueden comprar una de estas tarjetas y usarlas como un instrumento de reclutamiento. Y usaríamos ese dinero para amortizar la deuda. Creo que esto se utilizará no solo para eso, lo van a usar compañías. Yo me imagino, por ejemplo, a Apple, he hablado con Tim Cook, y por cierto, él va a hacer una inversión de 500.000 millones de dólares en el país, gracias al resultado de las elecciones y gracias al tema de los aranceles. Las empresas que operen en el país y produzcan aquí no tendrán que pagar aranceles. Creo que será una gran inversión. Sé que será una gran inversión. Pero tenemos que poder traer gente productiva al país. Y debo decirles,
eh, esta gente que va a pagar estos 5 millones tendrán que pagar impuestos, generar empleos, van a ayudarnos a atraer gente y no sé, creo que esto se puede vender porque es buen negocio. Howard, Scott, algunos de ustedes que son responsables de esto, Howard, si quisiera hablar de esto por un par de minutos, creo que será un programa muy exitoso. Sí, el programa EB5, que ha estado vigente por muchos años, contempla inversiones de $1 millón en proyectos en Estados Unidos. Y muchos de estos proyectos no daban resultado, no había supervisión, así que a cambio de una inversión de $1 millón se obtenía una visa y se podía recibir una tarjeta de residencia en el país. Un programa mal supervisado y mal ejecutado. Después teníamos una frontera abierta, dejando pasar a millones de personas. Así que la idea ahora es tener un canal apropiado. Vamos a modificar el programa EB5, Cristi y yo estamos trabajando en eso. Con esta inversión de $5 millones se obtiene una licencia del Departamento de Comercio, se hace una inversión apropiada bajo este programa y creo que Scott y yo vamos a diseñar el modelo porque somos el mejor equipo para hacer esto, va a ser una tarea conjunta. Esa es la característica del gobierno de Trump. Todos trabajamos juntos. Recuerden esto. Tenemos 200,000 de estas tarjetas doradas disponibles. Eso representaría $1 billón para pagar la deuda. Vamos a balancear el presupuesto y vamos a pagar la deuda bajo el presidente Trump. Y esto tiene que estar aparejado a la promesa de generar empleos en el país. Esta es gente exitosa. Van a contratar a egresados universitarios. Es como pagarle un bono a un atleta. Habrá gente y estas empresas podrán contratar a gente. Yo he escuchado quejas de múltiples compañías que no pueden contratar personal en las universidades. ¿Y saben qué hacen? Tienen que irse a... Estos estudiantes tienen que volver a India o al país de donde vinieron. Y allí se convierten en multimillonarios. Y hay múltiples ejemplos notables de gente que tuvo que salir de nuestro país, se graduaron en el tope de sus clases, pero no pudieron quedarse. Esto es algo que escuchamos todo el tiempo. Y la mayor queja que escucho de las empresas, aparte de las regulaciones excesivas, esto es algo que tenemos que resolver, mucho de esto vino de la época de Biden, pero la mayor queja es la longevidad del personal. También con esta inversión de los 5 millones es un camino a la ciudadanía. Es como una tarjeta de residencia optimizada. Creo que será algo muy apreciado y creo que se pudiera ofrecer en cuestión de un par de semanas. Si vendemos, para que entiendan, si vendiéramos $1 millón, estamos hablando de $5 billones. Así que si se venden 10 millones, lo cual es posible, 10 millones a gente altamente productiva o a gente que va a ayudar con su talento. Estamos hablando de $15 billones. Esto cubriría por completo la deuda nacional con un excedente. No sé si se venden tantas, no sé si a lo mejor no se vende ninguna, pero creo que se van a vender. Porque mire, ningún otro país puede hacer esto porque la gente quiere venir aquí, no se quieren ir a otros países, especialmente desde el 5 de noviembre. Toda esta gente será verificada. ¿Puede hablarnos un poco acerca de las garantías de seguridad? Yo no voy a hacer garantías de seguridad. Europa lo hará porque Europa es el vecino de al lado, pero nos vamos a asegurar que todo salga bien y, como saben, vamos a trabajar con Ucrania. Tenemos este acuerdo sobre tierras raras en Ucrania. Ellos tienen
reservas considerables. Estamos trabajando con el secretario Bergen, con Chris, y bueno, nosotros no tenemos muchos de estos recursos aquí, tenemos algo, pero no tantos. Necesitamos más para poder pasar a la siguiente fase. Estamos a la vanguardia en este momento, pero necesitamos recursos. Tenemos que duplicar nuestra capacidad de generación eléctrica o triplicar la generación eléctrica. Así que les puedo decir lo siguiente, este acuerdo que estamos haciendo nos generaría prosperidad, recuperaríamos el dinero que hemos gastado y podemos resolver este problema. Queremos una solución. Miren, yo estoy haciendo esto por dos razones. La fundamental es que pare esta muerte de gente joven. Yo todas las semanas veo fotografías, imágenes de reconocimiento y se pueden ver miles de soldados muertos. Los están diezmando. El equipo militar moderno es tan poderoso y tan devastador. Quiero que esto pare. Y no es gente de nuestro país, es de otro país. Por otra parte, el tema del Oriente Medio también estamos acercándonos a una solución. Se está avanzando. Pero veo cómo están matando a soldados de Ucrania y de Rusia. Mi meta número uno es que esto pare. Segundo, no tener que desembolsar más dinero. Biden gastó 350 mil millones de dólares sin posibilidad alguna de recuperar esos fondos. Ahora vamos a recuperar eso y más. Y hemos hecho una contribución muy importante. Yo voy a trabajar con Ucrania porque vamos a tomar lo que nos corresponde. Nosotros aportamos 350 mil millones de dólares y Europa 100 mil millones de dólares. ¿Les parece que esto es equitativo? Bueno, yo me enteré hace unos meses que el aporte de Europa, ellos tienen una garantía de recuperación, nosotros no. Y dije, bueno, tenemos que recuperarlo. Así que pudimos estructurar un acuerdo. El presidente Zelensky vendrá a firmar este acuerdo. Y es un buen acuerdo para Ucrania también, porque vamos a estar allí, vamos a estar trabajando con ellos, tendremos una presencia allí. Y esto es una garantía de seguridad, porque nadie se va a meter con nuestra gente estando allí. Europa va a estar atenta. Sé que Gran Bretaña y Francia han dicho que ellos están dispuestos a tener fuerzas de mantenimiento de la paz y creo que eso es algo positivo. Hablando del alto costo de los huevos, hemos visto una baja considerable en la confianza de los consumidores, la baja más marcada en 3 años. ¿A qué lo atribuye? Si hablamos de la confianza del consumidor, el nivel de confianza en general repuntó 42 puntos en cuestión de días después de las elecciones. Desde las elecciones, la confianza en nuestra nación, por primera vez, la gente piensa que estamos en el camino correcto. Este país ha estado descarrilado por mucho tiempo, así que hay confianza en los negocios, en el país, a un nivel, el nivel más alto que nunca. Señor presidente, usted ha sido muy claro al decir que mientras usted esté en la presidencia, Irán jamás tendrá un arma nuclear. Es también su política que bajo su presidencia China jamás tomará a Taiwán por la fuerza. Yo nunca hago comentarios de esa naturaleza porque, mire, si lo dijera, quizás se lo diría a algunos de las personas que están en esta mesa. Así que no me quiero poner en esa posición, pero sí le puedo decir lo siguiente. Tengo una buena relación con el presidente Xi. Teníamos una muy buena relación. Queremos que inviertan. Dice que no queremos a China en el país. No, queremos que inviertan en Estados Unidos. Eso es positivo. Nosotros vamos a invertir en China también. Pero tendremos que tener una buena relación con China. Yo veo todos estos reportes infundados que no queremos esto o aquello. Queremos tener una buena relación con China, pero no van a poder aprovecharse de nosotros. Lo que hicieron bajo Biden, él no tenía idea de lo que estaba pasando.
Ni él ni su gobierno sabían lo que estaban haciendo. Fue algo muy triste. Pero nosotros queremos tener una buena relación con China y con Rusia y con Ucrania y en el Oriente Medio. Mire, estamos haciendo cosas. Cuando yo dejé la presidencia, habíamos derrotado a ISIS, no teníamos guerra, no teníamos inflación, no había ocurrido la retirada de Afganistán, lo peor que se haya visto. Creo que cuando el presidente Putin vio eso, dijo, bueno, estos son unos tigres de papel. Mire, no se olviden de eso. Neutralizamos a ISIS en 3 semanas. Decían que eso tomaría años. Pero yo le di a la persona a cargo la autoridad para hacer eso. Y esa persona ahora va a encabezar el Estado Mayor Conjunto. Cuando vi que lo llaman Racing Kane, dije, ese es mi candidato. En cuanto a la reducción de cruces fronterizos, ¿incidirá eso en los aranceles a Canadá o a México? No. Millones de personas han muerto debido al fentanilo. Aún con una baja de 90% de cruces fronterizos, eso es positivo, pero también se debe al trabajo que hemos hecho nosotros. En este momento es muy difícil cruzar la frontera. Pero miren, el daño ya está hecho. Hemos perdido a millones de personas por el fentanilo, que en buena parte viene de China, pasando por México o Canadá. Miren, esto lo íbamos a hacer el 1 de abril, pero soy medio supersticioso, así que lo hicimos el día 2. Creo que, miren, se han aprovechado de nuestro país por mucho tiempo. Nos imponían aranceles, nosotros no lo hacíamos. Cuando lo hicimos la primera vez, recibimos 700.000 millones de dólares de China. Al mismo tiempo, China nos respetaba. Ahora bien, el tema del COVID fue una cosa diferente. Hablábamos del virus chino. Creo que podemos llamarlo así una vez más. Es preciso, pero por respeto a China no lo voy a hacer. En cuanto a Gaza, se ha progresado de cara a la segunda fase del cese al fuego. Bueno, me sentí muy decepcionado cuando vi que habían entregado los cuerpos de 4 personas jóvenes. Entregaron 4 cadáveres. Dicen que, o creen que están haciéndonos un favor enviando estos cadáveres. Pero mire, hay que tomar una decisión de parte de Israel, una decisión de Bibi. Israel tendrá que tomar esa decisión. Hemos logrado el regreso de numerosos rehenes, pero es muy triste lo que ha pasado con estos jóvenes. Tuvimos a esta joven, una muchacha, a la que le volaron una mano porque trató de parar una bala con la mano. Le mutilaron la mano. Estamos hablando de un grupo de gente terrible. Israel tendrá que tomar una decisión sobre qué hacer. La fase 1 está por terminar. Hoy entregaron 4 cadáveres. He hablado con muchos padres y con mucha gente involucrada. Ellos quieren los restos de sus seres queridos con la misma intensidad que deseaban el regreso de sus hijos. Me decían, por favor, ellos tienen el cadáver de mi hijo o de mi hija. Es increíble. Ellos quieren los restos de sus seres queridos. Y cuando vimos a la gente que saltaron hace unas semanas, parecían salidos de un campo de concentración. Israel va a tener que tomar una decisión. Sí, nos aprestamos a entrar a la fase 2. Sabíamos que estas personas estaban muertas, sabíamos que habría cadáveres, pero es una situación muy triste. Alguien tendrá que decir, hay que hacer algo al respecto. En cuanto a Afganistán y la retirada, todos los generales o comandantes involucrados en esta operación van a ser despedidos o desincorporados. Mire, es una buena idea. Yo no le voy a decir a este hombre qué hacer, pero si yo estuviera en su lugar, yo los despediría a todos, ¿no es así? Buena pregunta. Es algo que hemos pensado mucho. Vamos a revisar todos los detalles de qué ocurrió
con el fiasco de Afganistán. Ciertamente, el general Raising Cane, él no fue parte del problema, él encabezó el esfuerzo contra ISIS. Así que la perspectiva nuestra es muy diferente de la del gobierno anterior. Yo no anticipo ascensos en ese grupo. Creo que muchos van a ser desincorporados. Eso fue algo terrible. Y yo he tenido que lidiar con los padres, con familiares de los 13 que murieron, pero nadie habla de los demás, los 40 que resultaron lisiados. El otro problema, la base de Bagram, una base muy extensa, excepcional, en lugar del aeropuerto local. Esto se manejó tan mal y creo que mucha de esta gente será desincorporada. ¿Y esperan volver a tomar Bagram? Mire, le voy a decir algo que me molesta profundamente. Nosotros le dimos a Afganistán miles de millones de dólares. Y, sin embargo, dejamos atrás todo este equipo. Miren, yo reduje las fuerzas a 5.000 efectivos y queríamos mantener a Bagram no por Afganistán, sino por China, porque esto está a solo 1 hora de donde China fabrica sus armas nucleares. Íbamos a mantener el control de Bagram, una de las bases militares más extensas del mundo, con unas pistas excepcionales, y todo esto lo abandonamos. ¿Quién lo ocupa ahora? China. Biden entregó esto. Nosotros queríamos tener una retirada apropiada, sacar nuestro equipo. Bueno, lo que ocurrió allí fue terrible. En justicia, cuando Putin vio esto, dijo, bueno, este es el momento de actuar, de entrar a Ucrania. Pero nosotros enviamos miles de millones de dólares en asistencia. Si el país hubiera sabido esto, ahora lo saben, pero teníamos que haber recuperado nuestro equipo y le he pedido a Pete que estudie esto. Pero dejamos decenas de miles de millones de dólares en equipo allí, camiones nuevos. Ustedes los ven allí. Ellos andan en los camiones, ondeando sus banderas y criticando a Estados Unidos. Dejamos equipo maravilloso, equipo nuevo, de primera. Pero creo que deberíamos recuperar esos equipos. Afganistán es uno de los principales vendedores de equipo militar. ¿Por qué? Porque están vendiendo lo que dejamos atrás. Ellos han vendido 770.000 rifles, camiones y vehículos blindados, 70.000. Si piensan en eso, el lote de coches usados más grandes del país tendrá 500. Ellos tienen 70.000 y les dejamos todo eso allá. Creo que deberíamos recuperarlo. Señor presidente, el proyecto de presupuesto apunta a recortes de miles de millones de dólares. ¿Puede comprometerse a que no se va a tocar al Medicare o al Medicaid? Bueno, esto no va a ser como el tema de lean mis labios, ¿no? Vamos a tratar de identificar casos de fraude. Vamos a lidiar con el tema de los inmigrantes ilegales y demás. Tenemos que revisar las listas del Seguro Social cuando vemos que hay gente que está en las listas de pago, gente que supuestamente tiene más de 200 años de edad. Creo que PAN va a hacer un buen trabajo en este sentido, pero ha habido muchos casos de fraude. Discúlpeme. Parte de su misión ha sido restablecer el control ejecutivo o el control sobre el ejecutivo. ¿Considera usted que tiene el poder de
darle a los miembros del gabinete una orden que tengan que ejecutar sin excepción? Bueno, ya veremos. Puede ser que ella tenga alguna excepción. Por supuesto que no hay excepciones. Señor presidente, ¿puede aclarar el tema de la pausa en los aranceles a Canadá y México? El 2 de abril para Canadá y México. Y para todo. Bueno, hay una pausa en el tema del fentanilo si pueden demostrar que han hecho una labor excelente. Esa es la primera parte. Pero en general, la fecha de corte es el 2 de abril. Pero en cuanto al tema del fentanilo, pasados los 30 días tendrán que demostrar que su desempeño ha sido satisfactorio. Dependiendo de eso, habrá o no una pausa. Hemos perdido 300.000 personas por año por fentanilo. No 100, no 60, no. En los últimos 2 años hemos perdido casi 300.000 personas. Y para las familias, cuando pierden una hija o un hijo, la familia nunca vuelve a ser la misma. Estamos hablando de casi 1 millón de personas. Pero cuando una familia pierde un hijo o una hija por el fentanilo, en algunos casos las víctimas ni siquiera saben que están consumiendo esta droga. Compran algo contaminado con fentanilo. He visto casos de niños que han muerto por intoxicación con fentanilo. Esto es un veneno. Y para las familias, esto las transforma. Gente que era dinámica, gente feliz, y han tenido una muerte miserable por esta porquería que viene de China y pasa por Canadá y por México. Mucha de la droga pasa por Canadá. Nosotros apoyamos a Canadá en 200.000 millones anuales en subsidios. Ellos producen vehículos, madera. No la necesitamos. Nosotros vamos a liberar nuestra industria maderera. ¿Por qué tendríamos que comprar madera de ellos? Nosotros pagamos 200.000 millones de dólares al año en subsidios a Canadá. Canadá depende de nosotros en un 95%. Nosotros 4%. Una gran diferencia. Y creo que Canadá debería ser nuestro 51º estado, sin aranceles ni nada. Nosotros les brindamos protección militar, ellos gastan muy poco en cuestiones militares. En la OTAN están casi al final de la lista de contribuciones. Dice, bueno, ¿por qué tendríamos que tener tanto gasto militar? ¿Para qué si Estados Unidos nos protege? Y diría que en gran medida es cierto, pero esto no es justo. No es justo que no estén contribuyendo como corresponde. Cuando hablaba con, llamémoslo al primer ministro, no al gobernador, y decía, ¿por qué nosotros estamos pagando 200.000 millones de dólares al año? No me pudo responder. ¿Por qué permitimos que ustedes nos envíen millones de vehículos? Justin Trudeau creo que es muy buena gente. Debería ser nuestro gobernador. Pero, bueno, los aranceles harían imposible vender esos vehículos en Estados Unidos. Los aranceles harían imposible que exporten madera u otros productos a Estados Unidos. Y lo que propongo es que tengamos una relación equitativa. Miren, me encanta Canadá y me encanta la gente de Canadá, pero no es justo que nosotros tengamos que sustentar a Canadá. No existiría como nación. Señor presidente, ¿a dónde espera llevar los aranceles a la Unión Europea? Hemos tomado una decisión, se anunciará muy pronto, en el rango de 25% en general.
y esto será sobre vehículos y en otros rubros. La Unión Europea es un caso diferente. Ellos se han aprovechado de nosotros de otras maneras. Ellos no aceptan nuestros vehículos o productos agrícolas, usan toda clase de excusas. Tenemos un déficit de 300.000 millones de dólares con la Unión Europea. Me encantan los países europeos. Creo que indirectamente tengo raíces allí. Pero me encantan los países de Europa. Francamente, cada país es diferente. Me encantan todos. Pero la Unión Europea fue concebida para perjudicar a Estados Unidos. Esa fue la finalidad. Y han hecho un buen trabajo, pero ahora yo estoy en la presidencia. ¿Y qué pasaría con estos países si toman represalias? Pueden intentarlo. ¿Y ha habido algún impacto en las tarifas, los aranceles chinos de represalia? Pueden intentarlo, pero nunca se podrán equiparar. Nosotros somos el pote de oro. Ellos pueden tomar represalias, pero no tendrían mucho éxito porque nosotros podemos dejar de comprar sus productos. En cuanto a las deportaciones, no. En cuanto a su demanda contra 60 Minutes, CBS News. Bueno, CBS hizo algo sorprendente. Kamala no pudo responder apropiadamente a una pregunta, así que ellos insertaron una respuesta. Le dieron una respuesta y la insertaron 2 días antes de las elecciones, el domingo antes de las elecciones. Ellos importaron lo que había dicho en una pregunta que le hicieron más tarde y esto lo insertaron allí. Nadie había escuchado esto. Nadie había escuchado cosas semejantes. Pero ellos lo hicieron. En múltiples ocasiones lo han mencionado. Y la Dirección Federal de Comunicaciones lo está analizando, pero esto es algo sin precedentes. Piensen en eso. Ellos le cambiaron las respuestas y no es que cortaron una palabra por aquí o por allá o media frase. No, eso pasa. Dicen, bueno, queríamos sintetizar. Ellos cortaron su respuesta y le insertaron una respuesta totalmente distinta para que sonara competente. Y yo pensé que lo había escuchado todo en este sitio, pero nunca había escuchado de esto. Así que presentamos una demanda y ahora estamos en conversaciones para sacar el problema. ¿Y cuál sería el número sustancial? Sí, probablemente esto incidió en las elecciones. Ganamos por un margen muy grande. Probablemente sí. Pude haber ganado tal vez por más, pero también pude haber perdido las elecciones por eso. Tenemos que tener honestidad en las elecciones. Tenemos que volver a las boletas de papel, a la identificación de votantes. No podemos tener estas elecciones que demoran días y días. Tener estas cajas de boletas electorales que van de un lado para otro. Bueno, ¿qué pasó con las cajas que no aparecieron? No, nuestras elecciones son muy deshonestas. Somos el único país del mundo que tiene estas modalidades de voto por correo y demás. Ningún otro país del mundo hace esto. Francia, ellos tenían algunos de estos sistemas que tenemos nosotros y volvieron al modelo de boletas de papel, un solo día de votación. Miren, esta es una forma muy eficiente y segura de votar. Otra cosa, ojalá los gobernadores hicieran esto. Las boletas de papel cuestan el 9% de lo que cuestan las máquinas electrónicas. Ya veremos qué sucede. Pero en cuanto al tema de 60 Minutes, esto es algo sin precedentes. Mire, los abogados lo van a analizar. La Dirección Federal de Comunicaciones está en manos de gente muy competente.
Así que creo que lo van a analizar. De todos los acuerdos o gente con la que ha negociado, ¿hay algo que diferencia al presidente Putin? Es una persona muy sagaz, muy lista. Yo he tenido que lidiar con gente terrible, pero en lo que a esto concierne, mire, hay que entender que yo creo que él no tenía intención de resolver este conflicto. Él quería ganar, punto. Cuando fui elegido, hablamos, y no le puedo garantizar, pero creo que se puede llegar a un acuerdo. Esto no es fácil. Creo que será posible. Si yo no hubiera sido elegido, él habría continuado avanzando sobre Ucrania. Mucha gente habría perdido la vida. El conflicto se habría prolongado y tengo mucho respeto por los combatientes ucranianos, son excelentes. Sin nuestros equipos, esto se hubiera acabado muy rápidamente. Y recuerdan que yo aprobé los Javelin, y esto les permitió neutralizar los tanques al comienzo. En aquel entonces se decía que Trump les dio Javelin y Obama les dio frazadas. ¿Tendría que hacer concesiones el presidente Putin? Por supuesto. Yo creo que debido a nuestra elección, la guerra va a terminar. Y también creo que si no hubiéramos sido elegidos, si no hubiéramos ganado las elecciones por amplio margen, esa guerra se hubiera prolongado por mucho tiempo y él habría querido quedarse con todo. Esa es la gran pregunta. Pero la razón es que los ucranianos son excelentes combatientes, pero sin nuestros equipos. Tenemos el mejor equipo militar del mundo. Sin nuestro equipo, los habrían neutralizado rápidamente. ¿Qué concesiones quiere ver? No se lo voy a decir ahora, pero en cuanto al tema de la OTAN, no, ese fue el punto de partida. Y JD pudiera hablar de eso, estuvo muy involucrado en esto. Quizás es la pregunta más difícil. Miren, como dice el presidente, la negociación no va a ser frente a los medios estadounidenses. Será en privado con los presidentes de Rusia y de Ucrania y con otros líderes. Esa es la manera de proceder. Pero yo quisiera referirme a algunas de las críticas que se han hecho, porque cada vez que el presidente habla de temas diplomáticos, ustedes automáticamente lo acusan de hacer concesiones. No, él es como presidente de los Estados Unidos quien encabeza nuestra política exterior. Y en cuanto al proceso de verificación, vamos a ser muy cuidadosos. Habrá restricciones para personas de China. Las restricciones no serán por países, sino por individuos. Queremos atraer a gente que realmente quiera nuestro país. En este momento hay un brote de sarampión en Texas. ¿Le preocupa esto? ¿Y quiere que el secretario Kennedy aborde ese problema? Bobby, ¿quieres hablar de eso? Sí, estamos dándole seguimiento a esta epidemia de sarampión. Tenemos el registro de las personas que se han contagiado mayormente en Texas. Dos personas se han reportado como fallecidas. Estamos dándole seguimiento a la situación. Hay 20 personas hospitalizadas, mayormente bajo cuarentena. Vamos a continuar dándole seguimiento a la situación. Por cierto, en el último año hubo 4 brotes de sarampión. No es algo inusual. Esto se nota. Suena como que estuviera acatarrado. Tengo un problema crónico de garganta. Cuando usted habla de las fuerzas de paz,
Vamos a apoyar a los europeos. ¿Y cómo lo harían? Tenemos una buena relación con Europa. Y podemos hablar de Francia y de otros países. Tenemos una muy buena relación con Europa. ¿Y qué haría Estados Unidos? ¿Tendría personal allí? Mire, ojalá tuviéramos que lidiar en este momento con el tema de las fuerzas de paz. Espero llegar a ese punto. Esa será la parte más fácil. ¿No es así, JD? Un paso a la vez. Pero lo difícil es llegar a ese punto. Mire, nadie estaba hablando con Rusia, para nada. Y han muerto casi 1,5 millones de soldados. Sin mencionar, mire, esta guerra terrible que nunca debió haber comenzado, nunca hubiera comenzado si yo hubiera estado en la presidencia, ni siquiera se pensaba en esto. Pero con esta guerra se ha subestimado considerablemente el número de fallecidos. Ha muerto mucha más gente de la que se ha reportado. Mire, han muerto más de 1 millón de soldados. Pero además hay ciudades que han sido demolidas. Los edificios han sido hechos añicos. Escuchamos reportes de personas con lesiones menores. No, están matando gente por millares. Esta guerra ha cobrado muchas más vidas de las que los medios quieren reseñar. Biden hizo un trabajo terrible. Él debió haber evitado esta guerra. Putin nunca hubiera actuado. Esta guerra nunca hubiera empezado si yo hubiera estado en la presidencia. ¿Qué está usted dispuesto a hacer para apoyar esta gestión? ¿Me va a volver a hacer la pregunta otra vez? ¿Cuántas veces me va a preguntar? Hemos dicho, mire, lleguemos primero a la paz. Una vez que tengamos la paz, le podré responder, pero ¿cuántas veces me va a hacer la misma pregunta? ¿Sería una opción reducir las sanciones a Rusia? Mire, vamos a llegar al acuerdo primero. Mire, he tenido buenas conversaciones con el presidente Putin, con el presidente Zelensky. Y hasta hace 4 semanas nadie había hablado con nadie. Esto ni siquiera se consideraba. Nadie pensaba en la posibilidad de la paz. Creo que es posible. Y en cuanto a la tierra, al territorio tomado por la fuerza, si Rusia se queda con estos territorios, ¿no sería esto un mensaje peligroso para China? Mire, vamos a hacer lo mejor que podamos. Vamos a tratar de llegar al mejor acuerdo posible para todas las partes. Vamos a tratar de llegar a un buen acuerdo para Ucrania para que recuperen tanto como puedan. Queremos recuperar tanto como sea posible. Mire, hay mucha confianza porque usted está asumiendo que se va a lograr la paz. Es posible que esto no se dé. Espero que se dé por el bien de la humanidad. Si ustedes ven estas imágenes que yo he visto, volviendo a los recortes del personal federal, ¿cuál sería el plazo? Bueno, creo que es una buena idea porque, como dije antes, hay gente que está en la burbuja, hay mucha gente que no ha respondido. Queremos determinar si esta gente existe, quiénes son y dónde están. Es posible que mucha gente sea despedida y si ese fuera el caso, bueno, está bien, eso es lo que estamos tratando de hacer. Este país ha sido manejado de manera incompetente. Tuvimos el peor presidente de la historia, acaba de dejar el cargo. Lo que él hizo fue un desastre, permitiendo que la gente entrara por millones. Y mientras tanto, la inflación que generó por lo que hizo con la energía, por gastos estúpidos, billones de dólares en la farsa verde. Mire, aquí tenemos algunas de las personas más notables en materias ambientales y no pueden creer esto.
y cuando dejaba el cargo envió 20.000 millones por aquí, 20.000 millones por allá, 10 millones, 5 millones, y no podían gastar el dinero suficientemente rápido. Decía, vamos a gastarlo antes de que llegue Trump. Esto fue un desastre para el país.